8:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al economista Alberto Acosta Borneo de Análisis Semanal. Lo invitamos a propósito de un análisis que nos ilustra sobre la situación de la minería, cómo es el impulsor del crecimiento sostenible. Por cierto, estamos hablando de la minería formal, cuando hay un tema pendiente en el Ecuador de seguir enfrentando con dureza a quienes explotan irracionalmente los minerales en el país. ¿Cómo se encuentra el sector minero, especialmente con la explotación formal que hay en el Ecuador? Buen día, Alberto Acosta Borneo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Cabe definitivamente esa aclaración, estamos hablando de la minería formal. Lo otro es esa minería que destruye, que no paga impuestos y que además está asociado con incluso con el crimen y los grupos irregulares. Hablamos de la minería formal y en el Ecuador existen solamente 2 minas industriales en producción. Y solamente con esas 2 minas cambió el panorama minero totalmente en el país. Están operando desde 2019 y han permitido que en la actualidad la minería sea uno de los sectores que más impuestos aportan al fisco. De manera agregada, la recaudación de impuestos del año pasado alcanzó $1.000 millones solo de la minería. Estamos hablando que es casi el 5% de la recaudación total de impuestos. Si vemos por el listado de empresas de pago de impuesto a la renta, vemos que las 2 empresas que más impuestos al impuesto a la renta pagan en el país son precisamente esas 2 minas industriales que están en producción. Otro indicador por el lado del empleo. En 2023, según cifras del Banco Central, la minería contó con 55,000 empleos directos y podemos estimar, usando la matriz de insumo producto, que son alrededor de 77,000 empleos entre directos e indirectos asociados con la minería, según cifras del Banco Central de 2023. Y si vemos por el lado de las exportaciones cerraron el año pasado con más de $3.000 millones. Esto es el 5º rubro de exportación después del petróleo, el camarón, el banano y el cacao. Es decir, sigue escalando posiciones y pronto, con el avance de los nuevos proyectos, porque hay mucho más que está por venir, vamos a ver cómo la minería puede transformarse incluso en el principal producto de exportación del país, superando incluso al petróleo. Economista Alberto Acosta Borneo, cuando uno analiza el tema de la situación del sector minero, ¿cuánto afectó el cierre del catastro minero? Bueno, fue un error histórico, porque lo que hizo el país es, con mucha mojigatería o con esa poca visión que es frecuente en la administración pública, se dijo, miren, tenemos que cerrar la minería para bloquearla, porque es lo que buscaban grupos antimineros, lo que buscaban era bloquear supuestamente la minería. Pero lo que hicieron en 2018 fue cerrar la puerta a la minería formal, a la que se regula, a la que se controla, y abrirle el país de par en par a la minería ilegal. Una minería que no paga impuestos, que no tiene ningún control porque está fuera de la ley. Y el resultado es que entregamos el territorio nacional a grupos de mafias. Eso es lo que se hizo. Por eso es que es tan urgente reabrir el catastro, porque reabrir el catastro significa recuperar el control sobre nuestros recursos. No podemos seguir con un país entregado a las mafias y entregado a esa minería ilegal. Necesitamos recuperar el control sobre los recursos y eso implica necesariamente reabrir el catastro minero, que el Estado controle todo el territorio nacional y que se produzca una minería formal, aquella que sí paga impuestos, que tiene todos los controles y que opera dentro de la ley. Ahora, ¿el restablecimiento del catastro minero facilita el que existe una apertura para la inversión en la minería? Definitivamente, y eso hay que estar muy claros. En minería se necesita que haya un ingreso permanente de nuevos proyectos. Muchísimos proyectos nuevos tienen que ingresar. De esos muchos proyectos que ingresan, pocos terminan transformándose en minas muchos años más tarde. Entonces, para que tengamos unas pocas minas en el futuro, tiene que haber muchísimos proyectos en el presente. Es una especie de guardería de proyectos.
en donde no todos van a tener éxito, no todos se van a transformar en minas, pero necesitamos que esa fuente de flujo de nuevos proyectos avance, porque la minería son además proyectos que demoran años. No es algo que se empieza a construir un año y el día siguiente está operativo, o se empieza a explorar un año y empieza a estar operativo. Son procesos muy largos que requieren incluso de captar grandes capitales a nivel internacional. Por eso es que es tan urgente entender que la reapertura del catastro es fundamental, porque ahí están las minas del futuro. Si es que el catastro se mantiene cerrado, no es que la minería se acaba inmediatamente. Lo que se acaba es el futuro de la minería. Las minas actuales que están en producción o los proyectos en fases avanzadas entrarán a producción, terminan su vida útil y no tendremos nada con qué reemplazarlas. Entonces será una actividad que muere de aquí a pocos años, y por eso es que es tan urgente reabrir el catastro para seguir alimentando de nuevos proyectos y tener ese flujo permanente de nuevas minas que permita que esta actividad sea permanente en el año y a lo largo del tiempo, y que no sea una actividad que va a durar 10 años o 20 años y después el país deja de ser minero porque tuvimos cerrado el catastro. ¿Cuánto afecta estas acciones permanentes que hablan de no al extractivismo, como se suele decir? Incluso una acción de protección contra el proyecto minero Curipamba El Domo, que si bien fue rechazado, no deja de haber una acción de oposición a la explotación racional en minería. Sí. Sí, vemos que hay una intencionalidad permanente de grupos, sobre todo extremos ecologistas, que comienzan a vender una idea distorsionada de la realidad. La estrategia es la misma, y es la misma que se utiliza en el Ecuador y en el mundo. Es exagerar las consecuencias secundarias, catastrofizar sobre lo que puede pasar y subestimar o ignorar cualquier beneficio de la actividad. Entonces, buscan utilizar la justicia para bloquear el avance de los proyectos mineros. Hemos visto la acción reciente que fue rechazada ayer. Esa acción de protección lo que buscaba era detener la construcción de la mina Curipamba El Domo, una mina que ya inició construcción, en donde ya se ha invertido en la provincia de Bolívar 85 millones en exploración, y que se estima una construcción de mina que tendría una inversión adicional de 248 millones de dólares. Vemos cómo lo que se buscaba con esa acción de protección era detener la construcción de esa mina, y el riesgo de este tipo de acciones es que terminan deteniendo esta gran actividad económica que es la minería, porque este puede ser el siguiente boom económico del Ecuador. Vemos cómo lo que estima el Banco Central, son cifras del Banco Central, dice tenemos 2 minas industriales en producción, pero el Banco Central menciona que hay 7 proyectos mineros avanzados que implicarían una inversión total de 17,000 millones de dólares, de los cuales ya se ha ejecutado alrededor de 5,000 millones en las 2 minas que ya están en producción y en avances previos de los otros proyectos. Pero el Banco Central estima ya para 2026, la proyección oficial, por ejemplo, de inversión extranjera directa, nos menciona el Banco Central un incremento enorme en la inversión extranjera directa. ¿Y por qué va a suceder eso? Por la minería. Para este año el estimado de inversión extranjera directa es 430 millones. Para el próximo año el Banco Central estima 2,066 millones, un incremento de 1,500 millones solo por minería. Y para el 2027 considera que el incremento puede ser de casi 1,900 millones de inversión adicional solo por minería. Entonces, todas estas acciones de protección o estos mecanismos para tratar de detener el avance de la minería y de los proyectos avanzados, al mismo tiempo de tratar de tener cerrado el catastro, lo que hacen es detener esta fuente de crecimiento sostenible que tiene el Ecuador. Una gran oportunidad que volvemos a tener, que es que la minería se transforme en un motor de crecimiento económico. Es una oportunidad enorme que lamentablemente está en riesgo porque quieren hacer lo mismo que hicieron en su momento con el petróleo. Una actividad que en este momento está ya en caída libre de la producción. Cada vez producimos menos petróleo, no porque no tengamos petróleo, sino porque hemos hecho un entorno tan engorroso para tratar de bloquear esa actividad. Lo mismo están intentando con la minería. Es una actividad a la que le quieren matar, a pesar e ignorando todas las fuentes de ingresos y la fuente de empleo que esta representa. Ahora, si bien estas acciones que bloquean la explotación minera, en unos casos han perdido la acción de protección, sin embargo, ¿qué garantiza que no se pueda paralizar proyectos como el Curipamba El Domo, luego de acciones que son rechazadas, pero que
políticas de oposición se mantienen permanentemente? Para mí la única defensa que existe de esta actividad que va a generar muchísimos ingresos, que va a transformar el país, estamos a las puertas de un nuevo gran boom minero, y la única defensa que existe es la opinión ciudadana. Porque si la opinión ciudadana está consciente de lo que esto significa para el futuro del país, que este puede ser, como en su momento en los años 70 fue el petróleo, estamos a las puertas de una transformación del país de la mano de la minería formal. Si la ciudadanía entiende eso, pues serán los primeros defensores de esta actividad, y eso tendrá la presión suficiente como para exigir que haya seguridad jurídica, que se respeten los contratos firmados, y que se permita avanzar a una actividad que va a transformar el país. Esta opinión de que la minería va a transformar el país no es una opinión solamente mía. Esta es una opinión que la comparte, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe del año pasado, en junio, mencionó y dice, la economía en la última década, la economía ecuatoriana, estoy leyendo lo que dice el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, dice, la economía ecuatoriana en la última década se ha mantenido prácticamente estancada entre 2014 y 2022. Su crecimiento promedio fue de apenas 0,2%, un país estancado en una década. Y se hace la pregunta, el Banco Interamericano de Desarrollo dice, ¿Ecuador puede crecer más? Por supuesto que sí. En Ecuador existen grandes oportunidades para dar un salto cualitativo y cuantitativo para alcanzar el estatus de país de ingresos altos. 3 son los sectores claves: agricultura, minería y turismo. Ahí está, esta es una opinión también de un organismo internacional, mirando al Ecuador desde afuera, y dice, ahí está su potencial, ahí es donde pueden crecer esos 3 sectores. Entonces, los ciudadanos somos quienes tenemos que defender que no se corte el potencial en ninguno de estos sectores. Tenemos que impulsar al máximo los 3, la agricultura, la minería y el turismo. ¿Y cuáles son las perspectivas con los hechos que han ocurrido que permitan que se abra a la inversión extranjera en el sector minero? Bueno, si hay esa claridad en los ciudadanos, en la opinión pública, dentro del gobierno yo veo que sí existe también esa claridad, ese apoyo a la actividad, se busca que la minería siga avanzando, porque el gobierno también se da cuenta desde su lado que va a ser una fuente importantísima de ingresos fiscales. Los políticos, para ser queridos, tienen que gastar, y para eso necesitan ingresos. Y ya ven que en la minería hay una fuente importante de nuevos ingresos, y al final del día esa va a ser una fuente importante para financiar la obra pública, para generar bienestar en los ciudadanos. El potencial que tiene la minería es enorme. En Perú y en Chile, la minería representa el 10% de su Producto Interno Bruto. En el Ecuador ha subido de importancia de la mano de estas 2 minas industriales que les mencionaba, subió de 0,3% del PIB en 2019 a 1,7% del PIB en 2023, sigue creciendo su importancia, pero tiene un potencial de llegar a cerca del 6% del PIB para 2030 si es que avanzan todos estos proyectos mineros avanzados. Claro, este resultado va a ser solo posible si los ciudadanos permitimos que esta actividad continúe. ¿Y cómo redunda en la generación de fuentes de empleo el sector minero? ¿Y cuáles son las perspectivas? Bueno, el potencial de generar empleo de la minería es muy grande porque es una actividad, a diferencia del petróleo, es una actividad mucho más intensiva en mano de obra. Y eso es algo que la hace también muy atractiva. Es una actividad que requiere de muchísimos servicios de todos los que están involucrados, servicios de transporte, de alimentación, etcétera. Entonces, con las proyecciones de avance de estos proyectos avanzados, de esos 7 minas avanzadas que están en fases ya más cercanas a iniciar construcción, estamos hablando que se podrían generar alrededor de 468,000 empleos y hasta un 6% del PIB para 2030, lo cual es una cifra muy significativa. Estaríamos hablando de un sector muy importante en la economía, un sector que estaría aproximándose al tamaño, muy similar al tamaño que tiene, por ejemplo, el petróleo. Entonces, estamos frente a una nueva beta de crecimiento económico que puede tener el país, que no puede desaprovechar. Lo importante aquí es que sepamos hacerlo bien, y hacerlo bien es hacerlo con toda la formalidad, impulsando la actividad formal, altos estándares regulatorios, estándares ambientales,
garantizando que esta actividad genere las rentas, y un tema fundamental, que incluso la ley dice que parte de esas rentas tienen que ir a las comunidades. Bueno, hay que garantizar que esos fondos sí vayan a las comunidades y no todo vaya al gobierno central, porque ahí es cuando las comunidades dicen yo no veo nada, no veo los beneficios, pero es que los beneficios están llegando, pero se está gastando el gobierno central. Entonces es importante el uso de esos recursos que llegue a las comunidades involucradas, para que vean cómo esto puede ser la fuente que va a transformar su estilo de vida, su nivel de vida, y que va a ayudarles a salir de la pobreza. Y a propósito que los recursos vayan una parte a las comunidades, ¿cuánto contribuye para el desarrollo de los pueblos en donde se desarrollan en sus inmediaciones la explotación minera? Bueno, la minería genera una gran cantidad de actividad en las zonas de influencia. Y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en la Zamora Chinchipe, que es la provincia donde están ubicadas las dos minas industriales en la actualidad. Es una provincia en donde el PIB, el grueso de su PIB, de su producción, es la minería. Estamos hablando que son alrededor del 70% de su PIB es minero. Y eso le genera una importancia muy relevante, porque en esa provincia muchas de las actividades son relacionadas con la actividad minera. Personas que están vendiendo servicios de distinto tipo que están relacionados a esa actividad. Entonces comienza a transformar la vida en las comunidades locales, porque es un dinamizador de la actividad económica. Como digo, hay una diferencia importante con el petróleo. El petróleo es mucho más intensivo en máquinas, en tecnología. La minería es muy intensiva en mano de obra, en requerir servicios, en requerir empleo de la población. ¿Qué es lo que hace falta para que haya un impulso más formal, más allá de la oposición emblemática de sectores como el indígena, que dicen no a la explotación de la minería? Bueno, yo creo que el gran cambio en el entorno y en la visión hacia la minería se da cuando empiezan a operar estas dos minas industriales, que es recién 2019. Antes de eso el Ecuador no conocía la minería industrial. Empezamos a conocerla en 2019 y ya las comunidades, los grupos aledaños ya están sintiendo los beneficios. El desafío está en que se evidencien esos beneficios y se conozcan en las grandes ciudades, en otros grupos de la población que no están directamente asociados con la actividad, porque es fácil decir que en Zamora Chinchipe la población está muy clara de los beneficios de la minería, los vive, es su día a día, es lo que les permite llevar alimento a sus familias. Pero alejados de esas poblaciones y de esas provincias, las cosas son más difíciles de ver. Y sucede frecuentemente que la población alejada no se da cuenta de los beneficios de una actividad. Ya sucedió eso con el ITT, por ejemplo, en donde las provincias la provincia involucrada quería mantener la producción del ITT, y vemos cómo en las ciudades más bien es donde la población no entendía los beneficios. Entonces sí hay un gran desafío de conocer cuáles son esos beneficios de esta actividad, para que la población de manera generalizada siga aumentando su respaldo a una fuente de ingresos fundamental para tener obra pública, para una fuente de ingresos fundamental para la actividad local, para la producción, las ventas en la actividad local, y en general una fuente importantísima para dinamizar la economía. Ahora, hay, economista Alberto Acosta Borneo, hay algunos proyectos que no solo rinden para la explotación del oro, sino el cobre, como el proyecto Curipamba El Domo en la provincia de Bolívar. Sí, existen algunos proyectos avanzados de este momento, y vemos cómo dentro de los proyectos avanzados más grandes está, por ejemplo, el proyecto Cascabel, que se espera inversiones muy grandes, son inversiones, un total de inversiones estimadas de alrededor de 4.500 millones de dólares. Tenemos un proyecto como Guarinza, que se espera 3.500 millones, o San Carlos, 3.000 millones. Vemos entonces al final del día cómo entre las minas en producción y los proyectos avanzados que estima el Banco Central, son alrededor de 17.000 millones de dólares en inversiones, que algunas ya realizadas, 4.600 millones, ya realizados, y 13.000 millones por realizar. Esta es una cifra gigantesca,
una cifra que puede transformar el entorno económico del país en los próximos años, en un corto plazo, corto y mediano plazo. Por eso es que es tan importante entender la importancia y la magnitud de lo que estamos enfrentando. Estamos a las puertas de este nuevo gran boom y es importante que la ciudadanía lo entienda y que el gobierno permita que esto suceda con una política adecuada que dé seguridad para la inversión y que permita seguir desarrollando esta actividad. Ahora, para la economía ecuatoriana, este impulso a la minería le va a ir mejorando, como usted nos citaba, de acuerdo al informe del BID, lo que sucede en otros países como Chile y Perú. Sí, el Ecuador tiene como alcanzar niveles similares a los de Chile y Perú. Lamentablemente en Ecuador no hemos aprovechado de este recurso, tenemos un retraso importante en aprovechar de este recurso. Economías como Chile y Perú ya de hace muchísimos años son muy activas en la actividad minera. Ecuador tiene los recursos, incluso hay minas en el Ecuador que son grandes en estándares internacionales. Algunos de los descubrimientos del Ecuador son grandes a nivel mundial, no son grandes para un país pequeño, para el Ecuador, que no tendría mucho mérito, sino que son grandes a escala mundial. Y por eso es que es tan importante seguir avanzando con estos proyectos, con este avance de esta actividad que al final del día va a generar muchísimo dinamismo económico. ¿Y qué hacer con la minería ilegal, la minería que explota hoy aliados a grupos delincuenciales? Bueno, ese es uno de los grandes desafíos, porque esa minería ilegal es la que está produciendo muchísima inseguridad incluso para las actividades formales, porque parte de esa minería ilegal en ocasiones se mete a zonas que son formales y hay que seguir combatiendo esa minería ilegal. Es uno de los grandes desafíos del gobierno. Se necesita mejorar esos controles, fortalecer las instituciones, los controles del comercio del mineral, porque al final del día esa minería ilegal termina produciendo metales que los comercia, y cuando hay poco control en el comercio, ese oro comienza a circular en la economía o es utilizado para exportarlo. Entonces hay que mejorar los controles a todo el comercio minero para poder estar seguros del origen de ese oro, que sea o ese recurso, que sea un recurso legal. Hay que seguir trabajando en el desarrollo local. Todo eso son mecanismos para tener una estrategia integral de combate contra la minería ilegal. Ese es el gran desafío, que sea una estrategia integral que incluya fortalecimiento institucional, controles al comercio y desarrollo local. Son como los tres factores importantes, no solamente un tema de militarizar, que es importante también, pero tienen que tener las otras aristas esta lucha contra la minería ilegal. El fortalecimiento institucional que usted cita es fundamental porque ha habido debilidad en los controles que permiten que se pueda exportar, quienes explotan ilegalmente, exportar legalmente con empresas de papel, no así el caso de la droga, que es prohibido y no se lo puede hacer. En el caso del oro, ha habido exportaciones que incluso no dejan impuestos al país. Definitivamente, y es que incluso hay informes como el de las Naciones Unidas que advierte que existe corrupción generalizada en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables y en el Ministerio de Energía y Minas. Y nos dice, hay funcionarios de ambas entidades que están facilitando estas operaciones de minería ilegal. Entonces, ahí está el fortalecimiento institucional que requerimos. Unas autoridades y entidades de control que no estén corrompidas, que tengan los controles adecuados y los incentivos adecuados para ser más resilientes frente a los intentos de sobornos de grupos delictivos, porque las redes delictivas lo que hacen es terminan sobornando a funcionarios para lograr hacer sus actividades. Entonces sí, el tema del fortalecimiento institucional es clave. Y en el fortalecimiento institucional están las entidades que regulan y controlan directamente, y también está la justicia. Este es el mismo caso que contra la guerra contra la inseguridad. No se puede hacer sin una justicia fuerte, una justicia independiente. Lo mismo se requiere acá, fortalecer las instituciones de la justicia en general y las instituciones de control y de regulación
específicas de la actividad. Con este entorno, ¿cómo ve las perspectivas de la economía ecuatoriana este segundo semestre y también el 2026? Bueno, la economía se está recuperando en este momento. Existe una abundante liquidez, precisamente de la mano de sectores exportadores que están aumentando sus ventas. Las exportaciones han sido muy resilientes. Hay sectores que han tenido desempeños simplemente extraordinarios, como el cacao. Hay otros que les está yendo bien, que están creciendo fuertemente, como el camarón. Todo el sector no petrolero está en una buena situación, sigue creciendo, sigue inyectándole liquidez a la economía. Aquí la minería también está incluida y va a seguir inyectando cada vez más recursos. Pero lamentablemente, en cambio, tenemos la otra parte, que es la parte petrolera, en donde todo va mal. Las exportaciones petroleras, los ingresos petroleros están cayendo, caen por precio, caen por volumen. No entremos al detalle de toda la actividad, toda la cadena petrolera está colapsando, los oleoductos, las refinerías, y es que toda esa actividad petrolera está monopolizada por el Estado, un Estado que no tiene recursos para invertir, no tiene la transparencia, no tiene la tecnología. En cambio, toda la actividad no petrolera le va bien y está sosteniendo al país. Está inyectándole liquidez, esa liquidez ha permitido que suban los depósitos, el crédito comienza a subir. Entonces estamos frente a una economía que repunta. El desafío desde el lado de la política pública es que ese crecimiento sea sostenido. Y no solo que sea sostenido, sino acelerar ese crecimiento. No hay que ser pasivos frente a ese crecimiento. La política pública tiene que impulsar ese crecimiento. Y ese crecimiento impulsa mejorando el entorno para invertir. Dando seguridades para una actividad legal como la minería legal, que siga ampliando, que se sigan concretando esas inversiones lo antes posible. Eso requiere de seguridad jurídica, al igual que en otras actividades productivas, que fomentando y facilitando la inversión productiva para que la actividad económica siga creciendo. ¿Y cómo recuperar la producción petrolera, economista Alberto Acosta Borneo, que ha caído y que penosamente le ha afectado al sector? Bueno, hay que cambiar de modelo. Hay que entender que el modelo que tiene el Ecuador fracasó, que es un modelo estatista consagrado en la Constitución de 2008, que dijo esto es un monopolio estatal y solo por excepción vamos a tolerar la inversión privada. Tenemos que cambiar de modelo. Tenemos que ir a un modelo que entienda que toda inversión es bienvenida en todos los sectores de la economía. Por eso es que la pregunta más importante en una consulta popular debería ser si usted está de acuerdo que se abra la puerta a la inversión, a todo tipo de inversión en todos los sectores de la economía, sin excepción. Inversión pública, privada, mixta, nacional, internacional, subregional, europea, asiática, china, de todas partes. Toda inversión es bienvenida. Ese es el gran cambio que se tiene que hacer. Si apostamos por por aumento de la producción petrolera, vamos a requerir muchísima inversión. Y el Estado no tiene los recursos, no tiene la tecnología, no tiene ni la transparencia para hacerlo. No hay que olvidar que Petroecuador no tiene balances auditados. Es una isla, un país aparte que no debe de rendir cuentas a nadie. Entonces, el gran cambio está en abrir totalmente la puerta a la inversión, apostar con lo que han hecho otros países de la región. Lo hizo Brasil, Guyana, Colombia en su momento. Apostaron por la inversión privada y lograron impulsar su producción petrolera de manera muy significativa. ¿Y a quién beneficia esa inversión privada? Al Estado, porque el Estado, sin mover un solo dedo, participa, según la ley, con al menos la mitad de las rentas petroleras. Entonces no necesita levantarse del escritorio el Estado para recibir rentas, para beneficiarse de esa inversión privada. Entonces es un cambio de modelo, un cambio de paradigma. Entender que para poder acelerar el crecimiento necesitamos muchísima más inversión y que la inversión pública es insuficiente porque la billetera del Estado es y siempre será minúscula, insuficiente para sacarle al país del subdesarrollo. Tenemos que entender que necesitamos todo tipo de inversión, que toda inversión tiene que ser bienvenida, pública, privada, mixta, todas tienen que ser bienvenidas al máximo, porque es la única manera de acelerar el crecimiento económico. ¿Cuán importante es la inversión en un país en desarrollo como sería en un sector con grandes perspectivas como es el sector minero ecuatoriano? Muchas gracias al economista Alberto Acosta Borneo por ilustrarnos en estos temas, que difundiera uno de los análisis de Análisis Semanal. Alberto, muy amable. Muchísimas gracias, siempre es un gusto.
Muy gentil. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. El gobierno reactiva